Listos para otra inmersión profunda. Ya saben cómo funciona esto. Nos traen sus materiales, artículos, investigaciones, lo que sea, y nosotros nos zambullimos para sacar lo más importante y que ustedes puedan entender temas complejos rapidito. Así es. Hoy vamos a explorar algo que estoy seguro les va a interesar, el libertarianismo cristiano. Uy, suena intenso. Lo es, pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Vamos a usar la transcripción de un curso de la Iglesia Reformada Cristo Redentor como nuestra guía, específicamente la primera hora de su curso sobre libertarianismo, introducción y definiciones. Me parece perfecto. ¿Y qué buscamos exactamente en esta transcripción? Pues queremos entender las definiciones de teocracia, la Gran Comisión y libertarianismo, tal como las presenta esta fuente. Ya veo. ¿Y cómo se relacionan entre sí dentro de una visión cristiana? Exacto. Queremos que al final de esta inmersión profunda ustedes tengan una mejor comprensión de una perspectiva específica sobre la libertad y el gobierno desde una óptica bíblica. Suena ambicioso. Lo es, pero creo que lo podemos lograr. Recuerden que nuestra fuente principal es la transcripción de la primera hora de un curso impartido por una iglesia. Ah, eso es importante. Sí, porque nuestra conversación se centrará en las definiciones y los principios que se presentan en este contexto particular. ¿Listos para empezar? Listo cuando usted lo esté. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este tema. ¿Te parece si primero ponemos en contexto este curso? Me parece bien. La transcripción nos dice que esta primera hora es parte de un curso más amplio que se basa en estudios previos de teología bíblica, sistemática, apologética, señoría de Cristo y la ley de Dios, también conocida como teonomía. O sea que no es un curso introductorio. Exacto. Es como si estuvieran construyendo un argumento paso a paso sobre la base de lo que ya han estudiado. Y el objetivo de este curso en particular es explorar la libertad cristiana y cómo influye en nuestra manera de pensar sobre temas sociales y culturales. Ajá, ¿cómo vivimos en el mundo, no? Sí, y siempre, según dicen, con la finalidad última de glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida. Interesante. Y mencionan algo sobre los materiales que utilizan en el curso. Sí, hablan de un libro guía que se presentará en la segunda hora del curso y que junto con otros recursos les permitirá a los estudiantes profundizar en estos conceptos. Me gusta que busquen ir más allá de lo superficial. También quieren colectar ejemplos históricos de cristianos que encontraron libertad a través de la verdad bíblica con los desafíos que enfrentamos hoy en día. Eso me parece muy relevante. Bueno, ahora que ya tenemos una idea general del contexto, entremos de lleno a las definiciones, ¿te parece? Me parece perfecto. Empecemos con la teocracia. ¿Cómo la define la fuente? La definen de una manera bastante sencilla. Una sociedad bajo el gobierno de Dios, basada en su palabra y su ley. Suena simple, pero sé que la palabra teocracia puede generar muchas reacciones. Tienes toda la razón. La fuente reconoce que la palabra teocracia a menudo tiene una connotación negativa para mucha gente. Claro, para muchos suena a un régimen autoritario, donde líderes religiosos imponen su voluntad en nombre de Dios. Exacto. Pero la fuente busca ofrecer una comprensión distinta. No se trata de líderes religiosos controlando a la sociedad, sino de Dios gobernando directamente. ¿Y cómo explican eso? Utilizan un ejemplo muy cercano a nuestra experiencia, Josué 24.15, donde dice, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. La idea es que la teocracia puede comenzar a nivel individual y familiar con la decisión personal de vivir bajo la autoridad de Dios. Es decir, no se trata de imponer un sistema político a la fuerza, sino de una elección personal de someterse al gobierno de Dios. Exacto. Y también mencionan que una iglesia sana, que busca que Dios gobierne a través de su palabra y su Espíritu Santo, es otra forma de teocracia en acción. O sea que la teocracia no es algo abstracto o lejano, sino que se puede vivir en el día a día. Así es. Y es importante recordar que la teonomía, que se estudió en un curso anterior, se relaciona con este gobierno directo de Dios, no con la ambición humana por el poder. Eso me parece crucial. No se trata de que las personas pretendan gobernar en nombre de Dios, sino de que se sometan a su gobierno. Exacto. Y cuando hablamos de teocracia en este contexto, hablamos de individuos que eligen vivir bajo el gobierno de Dios, lo que los lleva a la libertad del pecado y sus consecuencias. ¿Y cómo se relaciona esto con la Biblia? ¿Qué ejemplos bíblicos utilizan para apoyar esta idea? Comienzan con Génesis 1.26-29, donde se describe la creación del hombre a imagen de Dios con un mandato de ejercer dominio sobre la creación. El famoso dominio del hombre sobre la naturaleza. Sí, pero la fuente enfatiza que este dominio no se refiere necesariamente al gobierno de humanos sobre otros humanos, sino a actuar como representantes de Dios sobre el resto de la creación. Es una distinción importante.
No se trata de una jerarquía entre los seres humanos, sino de una responsabilidad compartida de cuidar la creación. Exacto, se nos recuerda la bendición y la instrucción de ser fructíferos, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y luego pasan al ejemplo de Abraham, ¿verdad? Sí, en Génesis vemos que Dios espera que Abraham ordene a sus hijos y a su casa, después de él, que sigan el camino del Señor, practicando la justicia y el juicio. Es decir, que la obediencia a Dios no es solo un asunto individual, sino que también tiene implicaciones para la familia y la comunidad. Correcto. Y después pasan a Éxodo 19.5, 6 y 8, donde se presenta el pacto de Dios con Israel. Dios les promete que serán un tesoro especial y un reino de sacerdotes, si obedecen su voz y guardan su pacto. Y el pueblo responde, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Exactamente, un compromiso claro de obediencia. Y en Éxodo 24.3 vemos de nuevo ese compromiso del pueblo de obedecer las palabras y las leyes de Dios. Vaya, es un patrón recurrente. Primero Dios establece su pacto y luego el pueblo se compromete a obedecer. Sí, y en Deuteronomio 29.9-13 se resalta la importancia de guardar las palabras del pacto para la prosperidad y se menciona que incluso los extranjeros deben estar bajo los mismos principios de gobierno divino. Es decir, que la teocracia no se limita a un grupo exclusivo, sino que se extiende a todos los que se someten al gobierno de Dios. Exacto. Y finalmente llegamos a Josué 24.14, 15, 25, donde se presenta la elección entre servir a los dioses de los pueblos o servir al Señor. Y Josué declara, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Y el pueblo le sigue. Se comprometen a servir y obedecer a Dios, lo que lleva al establecimiento de estatutos y leyes. Me imagino que aquí es donde algunos de nuestros oyentes se preguntarán cómo se supone que interpretemos las leyes de Dios Es una pregunta válida. y cómo evitamos caer en interpretaciones erróneas. La fuente aborda esta cuestión señalando que las leyes morales fundamentales son claras y que los desacuerdos a menudo surgen de rechazo o la espiritualización de estas leyes. O sea que el problema no es la dificultad de interpretación, sino la falta de voluntad de obedecer. En muchos casos sí, pero también reconocen que definir términos como vida y propiedad puede ser complejo, especialmente cuando consideramos las diferentes cosmovisiones que existen. Y utilizan el ejemplo del aborto para ilustrarlo. Sí, y en estos casos subrayan la necesidad de que los cristianos argumenten desde una base bíblica sólida. Me parece un buen punto. Bueno, creo que hemos explorado bastante la teocracia. Sí, creo que sí. Pasemos ahora a la segunda definición, la Gran Comisión. ¿Cómo la define? La Gran Comisión, según la fuente, abarca tanto el mandato cultural de Génesis 1.26-29, trabajar y cuidar la creación para la gloria de Dios, como el mandato evangélico de Mateo 28.18-20, hacer discípulos. Es decir, que no se limita solo a la evangelización. Exacto. Implica predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo mandó. O sea que la Gran Comisión busca restaurar todas las áreas de la vida bajo el gobierno de Dios. Exacto. No se limita solo al ámbito espiritual, sino que abarca toda la existencia. Y mencionan que el objetivo no es solo la salvación individual, sino también el discipulado de las naciones. Correcto. La idea es que las personas en sus comunidades aprendan a vivir bajo el gobierno de Dios. Es una visión bastante ambiciosa. Lo es, pero se basa en la convicción de que el señorío de Cristo es total y abarca toda la creación. Y para eso hacen referencia a 1 Corintios 15 y Colosenses 1.15-20. Exactamente. ¿Y cómo se relaciona la Gran Comisión con la teocracia? Pues la Gran Comisión se puede entender como el medio para extender la influencia del gobierno de Dios en el mundo. No se trata de imponer un sistema político, sino de transformar corazones y mentes a través del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que a su vez llevaría a que las personas vivan de acuerdo con los principios divinos en todas las áreas de la vida, incluyendo la sociedad. Exacto. Es una transformación que comienza en el individuo y se extiende a la comunidad. Interesante. Bueno, y para terminar, hablemos del libertarianismo. Llegamos al último, pero no menos importante. Es importante recordar que en este contexto se habla del libertarianismo como un concepto político que se construye sobre la base de la teocracia y la Gran Comisión. Sí, no estamos hablando del libertarianismo secular que solemos escuchar en los debates políticos. Exacto. ¿Y cómo lo define la fuente? Lo definen como un concepto político que establece la libertad y la responsabilidad del individuo para actuar libremente como el valor más alto y la más alta prioridad de todo esfuerzo político y social. Entonces que la libertad individual es fundamental en esta visión. Así es.
y buscan la libertad de la coerción indebida por parte de colectivos, gobiernos o poderes, ya sean religiosos o civiles. ¿Y qué significa coerción indebida? Se refiere a cualquier interferencia en la libertad de un individuo para tomar decisiones y actuar según su conciencia, siempre y cuando no dañe a otros ni a su propiedad. O sea que la autoridad, ya sea de la iglesia o del gobierno, debe ser limitada y sujeta a la ley de Dios. Correcto. Y mencionan el ejemplo de la autoridad limitada de una iglesia local bajo Dios para ilustrarlo. Es un buen ejemplo. Y también hablan de Martín Lutero y su defensa de la libertad de conciencia. Sí, lo presentan como un ejemplo histórico de este principio en acción. Y aunque reconocen que existe un libertarianismo secular, el enfoque aquí es en una comprensión cristiana de este concepto. Que se basa en una moral diferente, derivada de la palabra de Dios. Exacto. Y explican que el libertarianismo, desde esta perspectiva cristiana, se preocupa por el balance de poder entre los individuos y los colectivos sociales. Se busca evitar tanto la tiranía del Estado como la opresión de cualquier otro grupo. Y para resumirlo, nos dan esta definición. Ningún individuo o grupo puede cometer agresión contra otra persona o su propiedad a menos que sea éticamente o judicialmente requerido. El famoso principio de no agresión, que es central en el libertarianismo. Y lo interesante es que vinculan este principio a la idea de que Dios es el dueño y creador último de todo. Es decir, que nuestros derechos no provienen del Estado ni de ningún otro poder humano, sino de Dios. Y por eso la vida y la propiedad privada son intrínsecamente sagradas. Porque pertenecen a Dios y nos han sido confiadas como administradores. Y para terminar, hacen referencia a una cita de Agustín de Hipona, Donde dice que Dios quiso que los humanos racionales dominaran sobre lo irracional, no sobre otros humanos. que se puede interpretar como una especie de antecedente del pensamiento libertario dentro del cristianismo. Exacto. Y con esto creo que hemos cubierto las tres definiciones principales. Sí, creo que sí. Dios, la gran comisión y libertad. 3 palabras que resumen una cosmovisión particular. Y ahora, la pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo podría una sociedad florecer verdaderamente cuando la libertad individual se entiende no como libertinaje, sino como la responsabilidad de vivir de acuerdo con el diseño y la ley de Dios? Tanto individualmente como en comunidad. Una pregunta para reflexionar. Los invitamos a que piensen en cómo estos conceptos se aplican a los problemas sociales y políticos que enfrentamos hoy en día. A que profundicen en estas ideas y consideren las implicaciones de una perspectiva libertaria cristiana en sus propias vidas. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que les haya servido para comprender mejor este tema tan complejo. No se pierdan nuestras próximas inmersiones, donde seguiremos explorando ideas que les ayuden a entender mejor el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.